Hace unos días, en la agrupación astronómica de Málaga Sirio, pues un compañero nos sugirió que invitáramos a Jacobo porque tenía un proyecto muy interesante que podíamos compartir con nuestros socios, con nuestros amigos, que quisieran pues disfrutar esta tarde un ratito de charla. Nos pusimos en contacto con Jacobo para hablar con él y bueno, está encantado y bastante ilusionado en compartir este proyecto que presentó el año pasado también con la ayuda de sus profesores y de su tutor. Nos vamos a ir a esta ronda porque Jacobo Verdú Cabello es estudiante de bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria Martín Rivero de Ronda. Y como decimos, pues antes estábamos buscando a Mercedes Ávila también porque es profesora del IES y también nos gustaría que participara al inicio. ¿Te parece? Pero vamos a darle la bienvenida a Jacobo y como he dicho, pues pediría por favor que desactivemos los micrófonos para que podamos charlar y no se mezclen conversaciones que puedan estar en casa. ¿De acuerdo? Vale, pues ya está, dicho esto. Jacobo, en primer lugar, muchísimas gracias y bienvenido a esta charla aquí en la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio. Hablábamos de que estabas súper encantado de compartir este proyecto que presentaste el año pasado y además dentro del octavo Premio Nacional de Ciencia y Tecnología para estudiantes de bachillerato. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea de ese proyecto que se llama Captación, Sonificación y Audificación de Ondas Electromagnéticas, que suena como así muy, pero que seguro que nos va a explicar estupendamente. ¿Cómo surgió el proyecto, a presentar el proyecto, Jacobo? ¿Quién te animó? Pues básicamente esto empezó el año pasado cuando en 2020 la NASA publicó unos audios en su página oficial, donde había sonificado, audificado una onda electromagnética procedente del espacio, de diferentes planetas, de Júpiter, Saturno, el Sol incluso. Y en esto, pues mi otro tutor, Marcos Ná, me envió este link y a través de ahí, que yo siempre pues, me ha gustado el tema de la astronomía, la astrofísica y esas cosas, pues como siempre he ido encajando piezas y así es como me enteré de este tema. Ajá. Dentro de este asunto, el tema de la sonificación, audificación y captación de ondas electromagnéticas, la verdad es que no solamente dentro de la astronomía tienen función, ¿no? Tienen un abanico de posibilidades bastante abierto, ¿no? Sí, la sonificación, en este caso yo la he aplicado a la sonificación de onda electromagnética, pero por lo que tengo entendido se puede aplicar a diferentes campos. Creo recordar que uno era la medicina, otro era la astrofísica y otro era la astronomía, incluso la unidad didáctica, ¿no? Por el hecho de que al significar audios o a significar imágenes, es otro tipo de significación que en este caso no he realizado, se puede ayudar a las personas con discapacidades visuales o personas con otro tipo de discapacidad a entender qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo Ujú. y en resumen sí. Sí, sí, en técnicas de inclusión social, la verdad es que es un gran avance, eso sí lo tenemos claro. Mercedes, cuéntanos, el que haya, en este caso, alumnos que estén tan interesados en estos temas, animarles, que ellos presenten este proyecto, bueno, una función bastante importante de vuestro lado, ¿no? De vuestra Bueno, parte. sí, nosotros que tenemos una asignatura en el instituto, que es la que estaba comentando Jacobo, donde empezamos siempre presentando investigaciones de otras personas, de otra gente que ha hecho investigaciones, que ya los vean, otros concursos que hemos presentado a antiguos compañeros de Jacobo, del instituto, y de otros gente, ¿no? Entonces, ellos primero tienen que empezar a investigar y ver qué ideas pueden surgir. Entonces, ellos tienen que ir formando su propia idea, ¿no?
Y a lo largo del año le vamos enseñando la metodología, el método científico, cómo tienen que enfocar ellos esa investigación, pues en principio es formarse, ¿no? Esos contenidos de fundamentos teóricos que tienen que encontrar y siempre es algo que a ellos les motiva. Entonces, Ujú. la investigación que está enseñando aquí hoy Jacobo es suya, nosotros lo hemos guiado, le hemos ayudado en todo lo que hemos podido, pero hay que quedar claro que esa investigación es suya, ¿no? También decir que Jacobo no es físico, ni astrofísico, es un alumno de secundaria, Y sí, hemos dicho que es un estudiante de es un secundaria. estudiante, que no se nos olvide, que ha hecho muy buen trabajo, pero es un estudiante, ¿vale? Y Ujú. entonces él empezó a investigar, empezó a gustarle este tema y nosotros lo animamos un montón por dónde tenía que ir enfocando su investigación, por dónde tenía que empezar a recopilar datos, eso, ¿no? Y luego para nosotros es una satisfacción que hoy esté aquí, pero es el fruto de un trabajo que hizo el año pasado, empezó el año pasado y todavía puede que lo continúe, porque a nosotros también nos interesa, pues como hoy, ¿no? Que él tiene que exponer, ¿no? Que él se forme no solamente en este campo de esta investigación, sino que se forme con pues el saber expresarse, el saber comunicar. Eso también para nosotros es una de las competencias que vamos buscando, ¿no? En ellos. Ujú. Todos nuestros estudiantes tienen como objetivo a final de curso tener que exponer ante un público sus exposiciones, ¿no? Entonces, Claro. pues tienen que desarrollar una serie de documentos que él ha desarrollado, como una memoria científica, un póster, que es el que vosotros habéis utilizado para darle publicidad a esta charla, ¿no? La Ujú. presentación y por último la exposición, ¿no? Y luego además le aconsejamos muchas veces que él lo ha hecho, al igual que el otro, pues que lo presenten en determinados concursos a nivel nacional, como puede ser Jóvenes Investigadores, que lo presentó, pues, otro de Ciencia en Acción, que también lo presentó, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? El tener que ellos enfrentarse a una exposición, ¿no? Y lo que hoy está haciendo Jacob, bueno, pues eso lo comentaba el otro día, ¿no? Que es muy valiente, ¿no? Porque, bueno, Sí, no estamos aquí, parece, oye, ahí están escuchando. sí, sí, pero yo creo que lo vamos a disfrutar porque de lo Sí, que se mucho. trata es Y precisamente. él lo expresa con pasión. Así que Gusta yo más. creo que esa pasión en la que queremos contagiar y sobre todo, pues animar a todos los alumnos, ¿no? A toda la gente que esté interesada en la ciencia, precisamente a que siga este camino, a que siga esa pasión, esa trayectoria, ¿no? Que nos va a contagiar Jacobo, seguro, seguro. Así que Jacobo, yo creo que te ha dejado muy bien Mercedes, ¿eh? Yo no Sí, sé si Marcos, que era tu tutor o es tu tutor. Somos los dos, los dos, somos los los dos dos. tutores. Ah, Lo que sois pasa los es dos los que tutores, sí, ¿no? somos los dos tutores. Lo que pasa es que él Vale, vale. no podía asistir hoy, pero vaya, Muy bien. me manda Bueno, mis saludos. Somos los dos tutores. pues yo creo que lo mejor es que compartamos tu proyecto, que nos expliques, porque vamos a aprender muchísimo contigo. El título, que ya lo hemos comentado, sonificación, nodificación y captación de onda electromagnética. Jacobo, pues todo tuyo, cuando tú quieras. Pues sí, básicamente mi proyecto se trata de la sonificación, audificación y captación de ondas electromagnéticas. Este proyecto fue realizado por mí el año pasado, junto a mis tutores Mercedes Ávila y Marcos Ná, en el Instituto IE Martín Rivero, en el curso de primer bachillerato. Eh, Como índice, seguiré una pequeña introducción para ver de dónde salió la idea, aunque ya la haya comentado, haré un pequeño repaso. Cómo introducí esta idea para empezar a investigar, los objetivos y la hipótesis que quería fundamentar y los objetivos que debería cumplir para que esta hipótesis fuera verdad. Además, pasaremos por una fundamentación teórica en la que yo explicaré un poco cuáles son los conceptos físicos, los conceptos más técnicos de este proyecto, en los que se fundamenta para que tenga sentido y que esté bien asentado. Además de los materiales y métodos utilizados para llegar a estos resultados, conclusiones y resultados, que
por último, agradecimiento y una pequeña bibliografía para que sepan de dónde he podido sacar estas ideas. Como introducción, yo quiero decir que, claro, la astronomía, la astrofísica, todo lo que engloba al espacio, pues siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención, y me introducí a este mundo, bueno, a esta disciplina mediante los divulgadores científicos, ¿no? Que como en este caso Javier Santaolalla o Carl Sagan, con su programa Cosmos, o Javier Santaolalla con su canal de YouTube. Aparte de esto, hay otros canales de física que también he seguido y que me han gustado y me han animado a entrar en este mundo. Mi investigación nace o parte de la idea de la publicación de la lista de ondas significadas de los distintos planetas que la NASA publicó a finales de 2020. De aquí saqué mi tutor, como he comentado antes, Malcolm Knapp, me envió esta página y yo, pues, aquí es donde comencé. A raíz de esto también di con otra investigadora de Valencia, en este caso Alejandra Bueno, que hizo un TFM sobre sonear, sobre audificar ondas electromagnéticas. En él, ella se centraba más en otro tipo de sonificación, pero yo en este caso me he centrado en un específico que ella explicaba, además de la audificación y la captación. Los objetivos y la hipótesis que yo seguí para este proyecto fue que mi hipótesis era querer demostrar que a través de la onda electromagnética se podía sonificar para conseguir un sonido y que ésta se podía escuchar, ¿no? El sonido que emitía el Sol, sin embargo, que no era perceptible al oído humano. Para ello seguí los distintos objetivos, que como primero tuve el de montar un dispositivo que fuera capaz de sonificar o audificar estas ondas a través del diseño y la recaudación de la información. Como segundo objetivo, que quise todavía no adelantarme y sonificar y audificar las ondas electromagnéticas terrestres, como fueron las de un microondas y las de un móvil, y las de una batería de ordenador. Como tercer objetivo, y una vez pasado el segundo y cumplido, quise sonificar ya algo más grande, ¿no? Algo que fuera del espacio. Entonces sonifiqué y audifiqué las ondas electromagnéticas producidas por el Sol y la Luna. Y como último objetivo fue, una vez ya sonificado y audificado todos estos audios, que ya tenía todos los datos recogidos, fue la elaboración de una memoria y un póster para dar a conocer estos audios y que no se quedaran simplemente como algo más en mi vida, sino ponerlo ante, en este caso, distintos concursos o hoy aquí en esta charla. Los fundamentos teóricos no voy a incidir mucho en ellos. Si alguien quiere una mayor profundización, pues dejaré la memoria que aquí anclada. Lo primero que hay que entender para saber de qué va el trabajo es el concepto de onda. Y para la física, una onda consiste en la propagación de una perturbación, es decir, de un cambio, ¿no? Un movimiento en la propiedad del espacio, por ejemplo, una densidad, la presión. Pero en este caso, lo que yo estoy buscando es una perturbación en el campo eléctrico y magnético, que como podemos ver, está aquí representado, en el que la E es el campo eléctrico y la B es el campo magnético. También aquí tendremos que entender el concepto de longitud de onda, que lo explicaré más adelante. El concepto de sonificación, esta es una disciplina relativamente nueva y muy joven, que en cuanto a investigación pues, se refiere, es casi nula su desarrollo. Esta consiste en introducir o en transformar cualquier tipo de información en sonido. Es decir, que consigue emplear el sonido para transmitir o comunicar una información que no se puede, que se observa, pero no se entiende a simple vista. El espectro electromagnético, que yo creo que lo más importante a entender es en el apartado de fundamentos teóricos, y es pues que la onda, sí, el tipo de onda electromagnética pues se divide en diferentes rangos de onda. Como podemos ver, que están las ondas de radio con una longitud de onda más grande, de aproximadamente 10 elevado a 3 metros,
o las ondas más pequeñas, que son los rayos gamma de 10 elevado a menos 12 metros. Básicamente lo que se quiere conseguir con este proyecto es la amplificación de esta onda, ¿no? Y que se nos salga del espectro electromagnético. Una vez que esta onda la amplificamos, pues, al llegar a la antena, en este caso, pues cuando se amplifica, cuando esta se aumenta, su longitud de onda aumenta hasta salirse del espectro electromagnético, llegando a ser mayor que la longitud de onda de la de radio. Entonces, al aumentar su longitud de onda, pues ya se podría ser captable por nuestro oído y se podría entender, y en este caso ya sería perceptible. ¿Qué es la audificación? Pues este es otro campo no tan joven como la sonificación. Sin embargo, este es el concepto que este consiste en convertir algo que no era perceptible, que no era perceptible en perceptible, sin embargo, pues, se podía gastar. En términos científicos, se trata de ampliar la señal audible hasta rango de percepción auditiva. La amplificación, como he contado antes, consiste en el aumento de lambda, que en este caso es la longitud de onda, para que esto sea audible. ¿Cómo funciona el Xonify? Su funcionamiento en sí consiste en atribuir unos valores numéricos. A los valores numéricos se le atribuyen unos valores sonoros, y esto pues, le da una musicalidad, unos sonidos más musicales y que se puedan entender, que no estos simples números. Más tarde veremos cómo se aplica. Y el concepto de antena parabólica, el funcionamiento para este proyecto, trata de converger estos rayos que vienen del Sol o de la Luna, se convergen en un punto para que su captación sea mucho más fácil, ¿no? Pasaremos a los materiales y métodos utilizados en este proyecto, que en cuanto al método, podemos distinguir 3 tipos de métodos utilizados. En este caso es la sonificación, que es la herramienta por la cual permite que la transformación de cualquier tipo de información en un sonido. La captación, que es el proceso mediante el cual se recogen las ondas electromagnéticas. Y la audificación, que consiste en convertir algo que era audible pero no perceptible en perceptible. Por consiguiente, los materiales utilizados podemos distinguir entre 2 tipos: el software utilizado para la sonificación, que en este caso trata de un dispositivo móvil con el que podamos utilizar la app de Ultimate EMF Detector, el cual nos permitirá recoger esa longitud de onda, esos valores de la onda, para que después poder pasarlo a la tabla de Excel y pasarlo después al Xonify, al software de Xonify. Entraremos más en detalle cuando veamos el procedimiento. Los materiales, y después, por otro lado, sería la audificación, los materiales físicos necesarios para audificar una onda electromagnética. Pues por un lado sería la antena parabólica, ya explicado antes, una tabla de sonido que actuará como amplificador, el inductor 333J, que actuará como receptor de la onda electromagnética junto a la antena parabólica, y el altavoz, que actuará como medio para sacar estas ondas, ¿no? Para escuchar las ondas. El planning que yo he seguido para esta investigación se puede dividir en varias etapas, y como venía establecido con mis tutores, yo lo dividí en 5 etapas. Primero fue una investigación y recopilación de datos. Aquí incluimos el hecho de que cuando llega a mí la información de que la NASA ha publicado una serie de audios en 2020 y que han sonificado, que el concepto de sonificar. Ahí fue cuando yo empecé a recopilar información sobre qué era sonificar, y di con la investigadora de la Universidad de Valencia, Alejandra Bueno, la cual nos proporcionó vía Instagram su TFM, su trabajo de fin de máster, y nos ayudó con el desarrollo de esta investigación.
ya que nos dio distintos parámetros, distintos pasos a seguir para seguir con este proyecto. En segundo lugar, tenemos la elaboración del dispositivo. En esta etapa, lo que intenté para seguir fue diseñar y planificar el utillaje de todo el experimento, ¿no? Diseñar qué dos rutas a seguir, en este caso la audificación y la sonificación por dos lados diferentes, qué material íbamos a conseguir que íbamos a tener que conseguir para cada método y qué deberíamos más o menos utilizar pues para cada cosa. Así como ya ir planificando de forma física estos experimentos y ver cómo funcionaba. La planificación del trabajo de campo fue algo parecido a lo anterior, pero simplemente estableciendo fechas, horas, momentos y lugares de mismas condiciones para repetir la misma variable y que no hubiera caso de error, y así poder distinguir entre los dos tipos, entre la Luna y el Sol, sin que hubiera posibilidad a otro chance a una variable externa que esté influyendo en los resultados. El proceso de audificación del Sol y la Luna fue la cuarta fase. En ella fui a los lugares ya pasados en la anterior fase para intentar estos experimentos que había en la elaboración del dispositivo había replicado en un entorno terrestre, como he dicho antes, pues lo apliqué al espacio, ¿no? A la Luna, al Sol, a ver qué pasaba en una fase de prueba simplemente, para que después poder ya audificar el Sol y la Luna de forma más milimétrica, ¿no? Más exacta. La sonificación fue, al igual que la audificación, fue un proceso en el que en la quinta etapa, después de audificar y ya saber cómo podía hacerlo, pues repetir lo mismo, y en este caso la Luna y el Sol también poder sonificarla y recoger estos mismos datos. Y así, en resumen, se podía explicar la planificación que he seguido para después llegar a las conclusiones que hemos tenido en este trabajo. La recogida y tratamiento de resultados, que aquí explicaré más o menos cómo he hecho este dispositivo, cómo funciona para escuchar este tipo de ondas. En primer lugar, pues las ondas electromagnéticas, en la audificación, que repito, era convertir algo no perceptible en perceptible. Las ondas llegarían a esta antena parabólica, la cual por su geometría convergerían todos los rayos que llegaran en este radio, convergerían en este punto de aquí. En este punto de aquí, pues lo que hicimos fue con el inductor, que es una bobina, que por su disposición eléctrica nos permite recoger estas ondas electromagnéticas que convergen en la antena parabólica, nos permite recogerla y traducirla a un lenguaje eléctrico, a pulsos eléctricos que irán directamente al amplificador para que su longitud de onda, como explicaba antes, pues se amplifique y podamos escucharla, ¿no? Esto va conectado por cables jack, que son los que utilizamos pues como los que se conectan a los auriculares del móvil, estos tipos de cables. De esta tabla de sonido que amplifica la señal, amplifica la onda, esta longitud de onda, pues pasará por otro cable jack al altavoz, que nos permitirá, que exteriorizará este tipo de onda. Y básicamente acabarán escuchándolo, ¿no? Esta onda recogida previamente por la señal, por la antena, será transformada en modo eléctrico y después a onda sonora mediante la tabla de sonido. La siguiente es la sonificación, que esto sí era atribuir a los valores numéricos que hemos recogido en el primer paso, que sería la captación de onda, que básicamente seguiría el esquema parecido al de audificación que habéis visto antes, en el cual las ondas electromagnéticas del Sol, la Luna o cualquier objeto que deseemos sonificar llegarían a la antena. Estas convergerían en un punto que sería donde está el móvil, exactamente donde en
en la antena, ¿no? Que nos permite recopilar estas ondas electromagnéticas. Cada móvil tiene una. Estas pasarían por el MF Detector, que es una app que nos permite sacar algunos datos de las ondas electromagnéticas. Como podéis ver, esta es la interfaz que tiene y podemos ver los distintos parámetros que tiene la onda, que por donde se distribuyen en el espacio, etc. Estos son los parámetros Y, Z y X con su respectivo valor numérico. Esta aplicación nos permitía sacar estos datos, ¿no? Los recopilaba y nos sacaba en un fichero .csv, ¿no? Una extensión .csv, que mediante un transformador del mismo Chrome, de Google o en el navegador, lo podemos buscar, que nos convertiría en una extensión XLSS, que es la extensión por defecto que tiene una tabla de datos, un Excel, que se nos quedaría algo parecido a lo que vemos en el paso 2, en el que deberemos recopilar estos datos y descartar el valor que nos queramos. Como en este caso yo cogía los datos perpendiculares al Sol, decidimos quitar el valor Z, ya que este no nos aportaba datos en esencia. Estos datos fueron divididos, fueron realizados, fueron transformados a estos números, ya que estos por defecto venían como más juntos, nos venían, por lo tanto no se podían solidificar, ya que venían en una sola línea, ¿no? En una sola columna. Con las propias herramientas de la tabla Excel, pues se pudo separar y se pudo ver en que en cada momento pues tenía unos valores diferentes, que esto nos servirá después para en el paso 3, para zonificarlo. En el paso 3 se basó básicamente en esta extensión XLSS, una tabla de Excel, con el software de Xonify, proporcionado por la misma NASA. Cogía estos datos y le atribuía a cada valor numérico un valor músico, ¿no? Un valor sonoro, con los que podíamos transformar un número en un tipo de sonido, en un tipo de música. Esto en el paso 3 se transformaba y nos sacaba ese audio en un formato AAC, en una extensión AAC, que posteriormente podemos pasarlo por otro convertidor de Google a un formato o una extensión MP3 para que sea más audible, para que sea más fácil de escuchar. Y este sería el esquema, ¿no? Estas ondas electromagnéticas convergerían en la antena, esta la recibiría el móvil la extraería en un formato CSV y lo implantaríamos en un formato XLSS para poder transformarlo posteriormente con el software Xonify en sonido. Por último, pasaremos a los resultados obtenidos de este experimento, que básicamente la captación queda concluyente. Y si ustedes tenéis móvil, pues podéis escanear ambos códigos QR y os llevarán a todos los audios obtenidos por sonificación por un lado y audificación por otro lado. Os dejo un segundo para que lo escaneéis y ahora yo lo tengo aquí en la presentación y para que lo escuchemos todos. Bueno, la prueba de audificación fue realizada el año pasado y fue básicamente, como se explicó en este vídeo, así. El vídeo se escucha un poco bajo, así que subir el volumen, ya que también como estoy a la vez sonificando, pues hay una interferencia de fondo, un sonido estático. Estoy recogiendo las ondas electromagnéticas del Sol con una antena parabólica. Esa antena refleja los rayos, la onda electromagnética al inductor. El inductor lleva la onda hasta una tabla de sonido, que esta la amplifica y hace que suene por el altavoz. Y así la longitud de onda se amplifica y puede llegar a un rango audible por los seres humanos. Básicamente lo he explicado en el apartado anterior, simplemente puesto en práctica y visto en un vídeo, que siempre queda más estético. Por tanto, los resultados que nos dieron fueron, voy a poner dos ejemplos de audificación,
En este caso, es la audificación de las ondas electromagnéticas producidas por el Sol, que sonaría tal que así. Como podemos observar, bueno, voy a poner de la Luna. Como podemos observar, hay una diferencia que es ampliamente notable en la audificación del Sol y de la Luna. La audificación del Sol, al tener una proporción de onda electromagnética llegando a la vez en más cantidad, tiene un audio como más grave, como así más potente. Sin embargo, la Luna, al tener una captación menor de onda electromagnética, esta pues suena con un tono menos grave, ¿no? Un poco más agudo. Que esta encaja con nuestra hipótesis de que había una diferencia notable entre una audificación del Sol y de la Luna. Pero después vienen los resultados de la sonificación, que básicamente es la imagen de antes, en la que el esquema es el mismo explicado antes, realizado el mismo día de la prueba anterior. Los resultados serían estos: la sonificación del Sol, y la sonificación de la Luna. En este caso son dos audios que fueron realizados con el programa anteriormente mencionado, el Xonify, que sí es cierto que nos proporcionamos un amplio catálogo de instrumentos musicales, en la que podemos ver que cualquier tipo de información, en este caso una onda electromagnética, puede ser transformada a un sonido mediante este programa y sus diferentes aplicaciones. Como conclusión, he de decir que la hipótesis planteada al principio, que era el hecho de poder sonificar y audificar y captar las ondas electromagnéticas, pues ha sido concluyente, han sido verdaderas. Y pues las hipótesis de este trabajo pues son ciertas. Sí, hemos llegado a las conclusiones que planteábamos antes. Por último, quiero agradecer a mis tutores Marcos Nay y Mercedes Ávila, a la investigadora que ha colaborado con nuestra investigación, Alejandra Bueno, proporcionándonos su TFM y múltiples consejos y pautas para poder realizar, y a la profesora de informática, María Dolores Verdú de la Vega, por sus aportaciones en informática a la hora de encender y de abrir el programa de Xonify, que no fue fácil. Por último, quiero enseñaros la bibliografía utilizada, los links más importantes que tengo que he seguido para este trabajo. Voy a dejar de... El primero fue... El primero que descubrí fue este. Aquí vienen las ondas sonificadas de la NASA, en este caso por radiotelescopios mucho más grandes y profesionales que los míos, además de un software más mejorado, que como pueden ser algunos como estos. Este es otro sonido. Y básicamente fue esto, ¿no? Está el blog del propio instituto, en el que nos permitió distintos links, distintas fuentes para poder ir tirando del hilo y ver qué pasaba. Otro documento que también fue clave fue el TFM, como he mencionado antes, de Alejandra Bueno, ¿no? En la Universidad de Valencia,
bueno, descargué y fue interesante para la obtención del trabajo, ¿no? Este es UTFM y estará en la bibliografía por si a alguien le interesa. Y por último, así importante fue el concepto y el contexto de la zonificación, aportado en este caso, por la Universidad de Málaga, en sus diferentes documentos que había. Y por último, aquí hay más enlaces interesantes donde fui recuperando un poco de información, pero sin embargo no son relevantes o muy relevantes para esta exposición. También decir que algunas de estas imágenes utilizadas están sujetas a derechos de autor, que no son mías. Y como pues con esto daría por concluida, ¿no?, la exposición. Muy bien, Muy bien, Jacobo. Gracias. Enhorabuena. Bueno, está interesante, ¿no? Está interesante. muy, muy interesante Sí. porque además, digamos que es un campo que se ha abierto novedoso y que, bueno, que tiene muchísimo futuro, no solamente en astronomía, sino también en temas de salud. Nos comentaba Sí. Jacobo que estabas pensando incluso que tu trayectoria podría ir por esos lares, ¿no? Sí, me gustaría dedicarme a la ingeniería biomédica. Magnífico, magnífico, sí, sí. Bueno, pues me he quedado alucinada, porque es un lujo que podamos haber escuchado el sol. Hemos escuchado el sol con Jacobo, muchísimas gracias por ese regalo, y hemos escuchado también la Ustedes. luna, ¿no? Hay un grupo de gente aquí en la asociación que también está muy interesada con el tema de la radioastronomía y evidentemente esto también tiene bastante relación. Pero bueno, de todas maneras hablaremos del tema. Ahora lo que sí me gustaría es que pudiéramos abrir ya así tranquilamente los micrófonos y que pudiéramos conversar tranquilamente, o si hay alguna cuestión, alguna duda que pueda resolver Jacobo o incluso pues Mercedes, la podemos hacer sin ningún tipo de problema. Me ha llamado mucho la atención cuando hemos escuchado el sol, esos picos, ese pico que ha dado, ese cambio de tono, no sé, supongo que se produce porque reciben más señal, digo yo, vamos, no lo sé, Sí, en efecto, no pues se debía en este caso en el que la gráfica, tanto en el Sol como en la Luna, había ciertos momentos en los que pues llegaba una cierta cantidad de onda electromagnética mayor o con una frecuencia mucho mayor. Por lo tanto, siempre a unificarlo, estos valores siempre se aumentaban. En vez de estar en 28, que era lo normal, pues aumentaba a lo mejor a 43 o 45. Entonces, pues ese pico, ¿no?, ese aumento en el tono en el sonido, se debe a esto, al aumento en el valor numérico de esta onda. cómo cambia ese pico, ¿no? Tanto en la luna también se percibe ese cambio de ritmo. Juanjo, supongo que lo estará apuntando todo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues sí, tengo unas cuantas notas por aquí. Pues Jacobo, enhorabuena, me ha sorprendido muchísimo tu exposición. Yo y algunos compañeros más de la agrupación, Alberto, por ejemplo, pues estamos muy interesados en este tema y la verdad es que llevo años intentándolo hacer, pero por una cosa u otra me he anclado. Lo único que he conseguido es, pues con una antenita, captar señales de estas de barrido lento de televisión de la Estación Espacial Internacional y convertirla, el pitido ese que hace pi, 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 convertirla en fotografía, ¿no? Y luego yo estaba anclado precisamente porque no sabía cómo esa señal electromagnética se convertía en sonido. Entonces, tu explicación del software este de sonificación, del Xsonify ni lo conocía. Entonces, ahí es donde me gustaría que nos ayudaras un poquito a ver cómo conseguirlo. Y otra duda que tengo es la diferencia que hay entre sonificación y audificación, que por lo que he entendido, en la sonificación es a lo que tú has conseguido antes en la audificación, esa señal
convertirla en notas musicales, ¿no es así? Sí, bueno, el programa de Xonify es un software proporcionado por la NASA, ya es antiguo, o sea que hay que rebuscar un poco, pero sí, en mi memoria, que se proporcionará, hay un link donde viene. De todas maneras, en el TFM de Alejandra Bueno viene bien explicado cómo lo hizo ella y cómo utilizó este programa y cómo hay diferentes alternativas. Sin embargo, nosotros no hemos podido conseguir estas diferentes alternativas, ya que había otras como el Sandbox y otra que proporcionada por la agencia rusa, creo que era. Sin embargo, estos programas, al tener ya una cierta edad, no funcionaban correctamente. Entonces nos decidimos por el Xonify. Aún así, hubo que arrancarlo de diferentes maneras, ya que al tener una cierta edad, pues que no hay programas que siguen sin ser compatibles. Utilizamos una máquina de Java antigua, no la actual, ya que no es compatible. Y o sea, para abrir este programa tendrá en la guía vendrán unos links y en el apartado donde viene este software pues, se puede descargar. Oye, te vamos a Entonces, invitar a una observación solar para que además de poder observar el sol, pues también podamos hacer ese experimento y podamos escuchar el sol. Si te apetece, yo creo que podría estar genial, ¿eh? ¿Te Sí, apetece? sí, sí, por mí sí. Yo creo eh, que sí, ¿eh? Jacobo, una duda. Sí, Entiendo sí. entonces que el software este de Xunify, por ser tan antiguo, no es compatible con Windows. No, con la máquina de Java. Ah, Ahora que hay que instalar otra máquina de Java en la que sí es compatible. Con Windows, o sea, en Windows se instala esta máquina de Java, que es la antigua, y esta, porque la nueva no es compatible con este programa, y con la antigua sí se puede hacer. vale, gracias. Y lo otro que me has comentado, la diferencia de audificación y sonificación, sí, es básicamente lo que tú me has dicho. En la audificación, lo que es la manera más natural de escuchar al sol, digamos, ya que esta coge este rango de onda y la longitud y la amplía hasta unos márgenes que podemos escuchar. Sin embargo, en la significación se le atribuye a los valores numéricos captados por la aplicación que he mencionado antes, se le atribuye unos valores musicales con los que se pueden escuchar un audio. Vale, pues muchas gracias. Que tenía el micro cerrado. Que digo que más cuestiones que podamos conversar, que podamos tener una conversación abierta para los participantes. Vosotros tenéis la opción de poder abrir vuestro micro, ¿vale? Vuestro audio y podemos charlar sin ningún problema. Yo creo que lo has dejado tan claro todo que nadie se atreve a hacer ninguna pregunta. Yo quería comentar también, ¿no? Cómo, Sí. bueno, pues cómo se mueve esta gente, ¿no? En redes sociales, porque él ha comentado, ¿no? El trabajo de esta investigadora, Alejandra Bueno, que cuando él lo encontró por internet, pues se puso de acuerdo, se puso en contacto con ella a través de Instagram y la mujer le respondió muy rápido. O sea que también fue Sí, otro, sí. ¿no? Otra forma de buscarse la vida y todo es suyo, ¿no? Sí, Así sí. que fue gracioso, ¿no? A través de Instagram se puso en contacto, la mujer le respondió, además luego le iba preguntando cosas, ella le iba respondiendo. Claro, Ujú. Es que es lo que estábamos hablando antes de empezar la charla, que costaba trabajo para iniciar el proyecto buscar la información y la persona adecuada que pudiera pues ayudarle en ese sentido, ¿no? Porque eh, hablamos que es una técnica realmente, entre comillas, que va a tener muchísima aplicación en el futuro en distintos ámbitos, pero que realmente es muy novedosa, ¿no? Entonces, pues creo que la verdad hay mucho trabajo por delante. Yo no sé, me parece, no tengo a nadie con la mano levantada. Bueno, no
hay ninguna cuestión que se nos quede en el tintero. Antes compartíamos Jesús. Jesús. Sí. Bueno, Jacobo, que muchas gracias por la charla y enhorabuena por el trabajo y por la charla, por las dos cosas. Mira, te Muchas quería gracias. preguntar, este trabajo que ha hecho, claro, es que es propiamente de investigación y de hacerlo tú. O sea, no es simplemente contar lo que dice en otros sitios, lo cual me parece muy interesante. ¿Cuánto tiempo lleva realizar un proyecto como este, un trabajo como este? Bueno, en este caso yo lo hice en un margen de septiembre de 2020 hasta mayo, junio de 2021. Ujú. Básicamente, como he explicado antes, hubo diferentes fases. La primera fase de recopilación, investigación y de datos fue en torno a septiembre, octubre, casi noviembre. En la ida hacia vacaciones de Navidad ya empecé a comprar a comprar los diferentes objetos que yo necesitaba para este proyecto. Y hacia pues la vuelta de Navidad, enero, febrero, fui diseñando el utillaje, ¿no? Todo el equipamiento necesario para la elaboración de este proyecto. Después, sobre febrero o marzo, mayo y ya junio, pues ya planteamos las diferentes etapas que yo iba a seguir y qué iba a hacer en cada momento. Además, pues ya las diferentes pruebas que hice y los diferentes experimentos que yo realicé para poder unificar y audificar estas ondas electromagnéticas. Ujú. En torno a un rango de 9 meses, por ahí. Claro, con todas las demás cosas que tenías que hacer en el curso, claro, es que esa es la historia. Sí. Muy bien. Y además la investigación esta era una parte de la asignatura, no era todo. Tenía que seguir con otras investigaciones haciendo otras cosas. Claro, No, claro. además Es de cierto, esta. yo aparte de esa investigación, pues llevaba junto a otros dos compañeros, Alejandro Moreno y Lucía Chamorro, que la detección de gases invernaderos a la salida del instituto con una serie de en Arduino con detectores de CO2 y demás aparatos. Qué bien. Juanjo, adelante. Sí, Jacobo, te quería preguntar si nosotros quisiéramos intentar hacer el experimento este como tú has hecho, ¿tú tienes algún manual o algo donde vengan los materiales, cómo fabricar el invento este y cómo seguir o cómo podemos hacer nosotros o cómo contactar con ustedes y eso? Sí, bueno, para contactar por el mismo correo puedo enviar las cosas. Y en cuanto al manual, es cierto, sí, se puede ver, ya que nosotros el año pasado una parte de la asignatura consistía en la elaboración de una memoria de investigación para saber los pasos que hemos seguido, los materiales, los métodos utilizados, básicamente lo que es esta presentación, pero mucho más desarrollado, con los datos más técnicos, más precisiones que se necesitan para este proyecto. Entonces, este manual está recogido en una memoria que puedo compartir con ustedes, sí. Y una preguntilla te quería hacer. El software este que me habías comentado antes, que era muy antiguo, ¿es que no hay uno más moderno? ¿No lo has localizado? ¿Eso cómo? ¿Por qué has usado ese software tan antiguo? Claro, como he comentado antes, la zonificación es una rama de investigación pues, que ha comenzado hace relativamente poco. Las primeras investigaciones que pude encontrar son de 2008 o 2009. Este software era de años parecidos, creo recordar de 2010, 2011, era antiguo, ¿no? Como también he mencionado, la zonificación no es una rama en la que se esté dedicando mucho tiempo y recursos, por lo que este software es el único que yo he encontrado así que se podía aplicar con esta tipología de datos. Hay otro software que creo recordar que estaba en el TFM de Alejandra, que sí se utilizaba para la zonificación de imágenes. Sin embargo, en cuanto a la zonificación de sonido, es cierto que no he encontrado algo mejor, algo que fuera realmente útil para nuestro propósito, que era conseguir estos audios
del Sol y de la Luna. Vale, gracias. ¿Alguna cuestión más, Lola, que tenía el micrófono abierto? Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Lola Verdú de la Vega. ¿Qué ¿Me tal? oís? Sí, ¿no? Yo he sido la profesora que le ha ayudado un poco con el tema técnico, con el tema de informática. Ujú. El problema fundamental que comentaba Jacobo con el software es que, bueno, son software que no se han ido actualizando, y entonces a la hora de instalarlo pues ha habido problemas con los drivers de los dispositivos de audio, con las versiones de la máquina virtual de Java, con el JDK de Java, que también había librerías que ya estaban depreciadas, deprecated, etcétera. Entonces, de hecho, me parece a mí que el sandbox que aparece ahí en la memoria es el sandbox, ese software, pues hasta hace 4 años tenía para iOS, porque también es verdad que de estos tres software que estamos viendo aquí, el Sonify, el Xonify y el Sandbox, casi todo estaba para iOS, para Apple. Entonces también eso es una dificultad adicional, porque nosotros trabajamos con Windows fundamentalmente, y ya digo, las librerías con las que contaba el software ya no estaban activas dentro del JDK de Java, o había problemas con los drivers, o eran exclusivamente para correrlos en Mac y no teníamos esa herramienta. A mí se me ha quedado pendiente hacerme de un Mac e intentar correr alguno de estos software en esa máquina. Y lo que comentaba Sando, o sea, hasta hace 4 años iba manteniendo una actualización del software, y de pronto pues ya, además lo pone en la propia página de internet, dice se acaban las actualizaciones, se abandonan las actualizaciones. No sé si porque a lo mejor al ser un software tan específico no ha encontrado mercado, no sé. Solamente hacer esa puntualización, pero vamos que, por ejemplo, Juanjo, si estás interesado, pues yo, bueno, por supuesto con Jacobo, pero que aquí estoy yo para echar la mano que haga Vale, falta e intentar encontrarle la punta al pues tema, nada, de nuevo. muchas gracias. Ujú. Pues muchas gracias, Lola, lo dicho. Un placer. Bueno, pues sí, no sé, ¿se nos queda algo más, Jacobo? Bueno, podemos enseñar lo que fue la zonificación de una imagen. En este caso, esta rama yo no la he atendido, pero yo creo que podría ser interesante verla. Venga, pues adelante, como quieras. Compartimos. Ahí. Y fue hecha, que es del canal de Matías Amán, que es una charla de la NASA, de Chandra NASA Zonificación. Sí, sí, este es de Chandra, me parece. Sí. El ojo de Dios. Y bueno, hay más imágenes, pero como esto es todo. Esto supongo que seguirá el mismo esquema que he seguido en la zonificación de la onda electromagnética, en la que a cada píxel se le atribuirá un valor dependiendo de ciertos parámetros, y a estos parámetros se le atribuirá otro sonido, cada valor musical. Claro, la verdad es que
es una pasada. Eso es escuchar el universo, ¿no? Con esa melodía, con ese sonido. Es como un poco hipnótico, ¿no? Te quedas viendo los picos como cuando se van agrandando, cuando pasa por un objeto mayor. La verdad es que es una pasada. Sí, sí. Esa sonificación recomendamos que lo veáis por completo, ¿eh? Porque es una preciosidad. Pues Jacobo, muchísimas gracias, lo dicho, por estar con nosotros este ratito charlando. Muchísimas gracias a tus profesores por ese apoyo y ese cariño especial que te tienen, esa ayuda en todo lo concerniente a tu investigación. Sabemos que estabas metido también ahora en otro proyecto, ¿no? Estaba en tu Sí, cabecita sí, había algo más, ¿no? sí, sí, este año en concreto pues estoy llevando otra investigación que, aunque es menos aparatosa, menos voluminosa, se trata de la medición de frecuencia en las propias iglesias, ya que se ha detectado que la frecuencia de 110 Hz pues resulta como mágica, ¿no? Como espectacular para el oído humano y para el cerebro, y la comprende de una manera como muy grande, como grandiosa, y se da pues exactamente en estos tipos de lugares, en iglesias, conventos, demás. Sí, 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 Y en pues lugares con básicamente resonancia, se ¿no? basa en eso. ¿Cómo? Ujú. En lugares me imagino que tengan esa resonancia especial, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Que tenga una resonancia, una amplitud, ¿no? Que esté dispuesta para que proporcione, además, que facilite este tipo de longitudes, de frecuencia, perdón. Interesantísimo, interesantísimo. Nosotros, Jacobo, te vamos a invitar a que nos acompañe en, como he dicho antes, en alguna de las actividades que se organicen, en esa actividad de sol para escucharlo. Eh, Te invitamos a que te acerques por la agrupación para echar un rato de inventos, de observación y simplemente pues para disfrutar de la ciencia. Lo dicho, Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, también a Lola que ha intervenido antes y a todos los que han querido acompañar a Jacobo Verdú Cabello compartiendo su trabajo, su ilusión y una charla magnífica a la que de nuevo pues te damos la gracia y la enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias, Jacobo, lo dicho. Un A Muchas abrazo. ustedes, muchas gracias. gracias por invitarme. Muchas gracias también a vosotros por confiar en Jacobo, ¿no? Que Claro que seguro sí, que va a ser una experiencia que no va a olvidar. seguro. Gracias también. Gracias Dale. a todos. Muchas gracias. Venga, muchas gracias.